que también estamos conectados, le damos la bienvenida a esta segunda entrega con nuestro hermano amigo Esteban, desde la ciudad de Buenos Aires, para, bueno, seguir tratando la carta a los hechos. Hace 2 miércoles atrás hicimos una introducción y, bueno, nos quedó el gustito de querer seguir escuchando y seguir aprendiendo acerca de esta carta, de lo que sea nuestra historia. Entonces, bueno, bienvenido Esteban, gracias nuevamente por el tiempo y la disposición de querer acompañarnos estos miércoles. Gracias a vos, Álvaro, y gracias a toda la iglesia de Reducto por la invitación, me honran, y bueno, les agradezco y espero que esta noche sea de bendición. Bueno, te damos entonces el tiempo para poder estar compartiendo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, querida iglesia y a todos los que están conectados, muy buenas noches a todos. Desde acá, de Buenos Aires, estamos transmitiendo para nuestro querido pueblo uruguayo. Realmente, a los argentinos no sé por qué, pero no nos quieren mucho en Latinoamérica, ¿no? No nos quieren mucho en Chile, en Brasil, pero sin embargo con Paraguay tenemos un afecto especial. Aunque el último partido lamentablemente no nos portamos muy bien, pero bueno, los queremos y los apreciamos mucho. Y por supuesto que nos une el amor de Cristo, y es eso también los que nos une y hacen que la distancia se acorten. Antes de comenzar la reunión justamente hablábamos acerca de los beneficios, pero también de los problemas que ha traído la pandemia. Pero gracias a Dios, el amor de Cristo, el poder conectarnos a pesar de la distancia, a través de un Zoom, a través de un mensaje, hace que las distancias sean cada vez más cortas, ¿sí? Y que la presencia de Dios puede estar en cada uno de los hogares. Muy bien. El anterior encuentro, hace 2 semanas atrás, habíamos comenzado a estudiar el libro de los Hechos. Un libro que a mí me encanta, un libro que me gusta poder estudiarlo, que me gusta poder enseñarlo, y, y que por eso es un placer poder compartir en esta noche una vez más. La semana pasada en el anterior encuentro habíamos visto acerca de las distintas características que tenía el libro de los Hechos, que distintos teólogos, distintos estudiosos de la palabra, decían que finalmente el libro de los Hechos tranquilamente podría haberse llamado de otra forma, porque resulta que Hecho de los Apóstoles mucho no encaja con ese nombre, porque resulta que en el libro de los Hechos no se relata la historia específica de cada uno de los apóstoles, sino simplemente de algunos. Entonces vimos distintos nombres que podrían haber reemplazado y podrían haberse nombrado, como por ejemplo de acuerdo al terreno que el cristianismo fue expandiéndose hasta llegar hasta lo último de la tierra, como por ejemplo primero Jerusalén, el resto de la provincia de Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Otros decían que tranquilamente el libro de Hechos podría dividirse en dos, del capítulo del 1 al 12, relatando la vida del ministerio de Pedro, y del 12 hacia el final, la vida de Pablo, ¿sí? Pero vimos que que no todas las respuestas llegan a convencer del todo, y que había un personaje principal en la historia del libro de los Hechos que capta la atención, y se nombra tantas veces como en ningún otro libro en la Biblia, y esa es la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el personaje principal del libro de los Hechos. Y por lo tanto dijimos que uno de los nombres que más se acomodarían al relato y a la historia del libro de los Hechos serían Hechos del Espíritu Santo. Así que siguiendo esa línea, vamos a estudiar en esta noche cuáles son aquellos acontecimientos, algunas enseñanzas, algunas perlitas que podemos encontrar en el libro de los Hechos antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Vamos a tratar de dividirlo de esa manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, en la primera parte vamos a hablar acerca de Hechos capítulo 1, que justamente es antes del Pentecostés. En primer lugar, Jesús está vivo. Recuerden que Lucas había terminado, el libro de Lucas y de Hechos es una doble obra que escribió Lucas. En primer lugar, el Evangelio, llamado Lucas,
lo ha escrito para relatar la historia del ministerio de Jesús en la tierra. Y luego comienza el libro de los Hechos diciendo Jesús está vivo. Y en Hechos capítulo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hasta ahí nomás. Lucas comienza el relato del libro de los Hechos con la dedicación a Teófilo. Continúa relatando el primer tratado, o sea, el Evangelio de Lucas, continúa relatando ese primer Evangelio y, recordemos, como habíamos mencionado en la anterior oportunidad, que solo 2 veces en las Escrituras es mencionado el nombre de Teófilo, una en Lucas y otra en el libro de Hechos. Se supone que es una persona con mucho poder o estatus económico muy grande. Algunas teorías sostienen que Lucas escribe la obra tanto de Lucas y de Hechos para buscar apoyo en la apelación de Pablo ante el César y cuando estaba encarcelado en Roma. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, está bien, es una obra escrita a Teófilo, pero también pudo haber sido una obra que escribió Lucas para poder respaldar el ministerio de la apelación ante el César en Roma. Este pasaje dice que 40 días estuvo Jesús en la tierra luego de su resurrección. Esto no significa que Jesús estuvo con ellos todo el tiempo. No dice el pasaje de que 40 días estuvo Jesús con los discípulos. Dice que 40 días, pasada su resurrección, estuvo Jesús en la tierra. ¿Sí? Transcurre esa cantidad de tiempo. Y cuando leemos los evangelios, a mí me pasaba, no sé ustedes, pero a mí me pasaba que pensaba que inmediatamente después de haber resucitado, Jesús hizo un par de visitas a las mujeres, Jesús visitó a los de camino de Maús, visitó a sus discípulos, le dijo a Tomás que ponga las manos en las llagas, e inmediatamente después partió a los cielos. Esa era la sensación que a mí me quedaba al leer los evangelios. Pero en el libro de Hechos dice que 40 días, durante 40 días, estuvo Jesús en la tierra luego de su resurrección. Y en la primera parte de Hechos, en este primer pasaje, explica el por qué. ¿Por qué estuvo 40 días Jesús aquí en la tierra? Bueno, ahí tenemos algunos puntos principales que podemos ver y podemos encontrar y entender de cuál fue el motivo por el cual Jesús estuvo durante 40 días en la tierra. En primer lugar, quería asegurarse mediante testigos que en realidad resucitó de los muertos. Jesús quería tener bien en claro, quería presentarse delante de muchas personas, como decía el pasaje que acabamos de leer, mediante pruebas indubitables. No había duda alguna que Jesús había resucitado, porque 40 días estuvo en la tierra juntándose, reuniéndose con discípulos, con mujeres, con distintas personas, para dejar asentado de que realmente Él había resucitado. En segundo lugar, volver a afirmar y a enseñar acerca del reino, y enseñar acerca del reino. Jesús, luego de que murió y resucitó, quería volver a afirmar cada una de las enseñanzas que él dio durante su ministerio acerca del reino. Y en tercer lugar, informar a los apóstoles acerca de la próxima venida del Espíritu Santo. Quería volver a refrescar, quería volver a afirmar en los apóstoles, quería volver a hablar con ellos para afirmar nuevamente la enseñanza y la venida acerca de la venida del Espíritu Santo. Muy bien, sigamos leyendo un poquito más acerca del primer capítulo del libro de los Hechos. Entonces, comienza la promesa del Espíritu Santo, se relata en Hechos la promesa del Espíritu Santo. Y estando juntos, le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien. El mandato de Jesús era claro para con sus discípulos. Era muy claro lo que ellos tenían que hacer. Tenían que quedarse en Jerusalén. Aunque ellos no eran de allí, sino que la mayoría de los apóstoles eran de Galilea, una provincia más al norte de Judá, donde quedaba la capital de Jerusalén. No eran de Jerusalén, la mayoría eran de Galilea. Sin embargo, los mandó a quedarse en Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo, quien iba a venir con poder. Aunque ellos habían recibido poder para hacer milagros y algunos de ellos también habían sido testigos del Espíritu descendiendo sobre Jesús en forma de paloma, ¿recuerdan? Conocer al Espíritu que estaba con ellos no era igual que tener en ellos mismos al Espíritu Santo. ¿Sí? Una cosa es conocer, ver cómo el Espíritu Santo se manifestó en la vida de Jesús, en la vida de muchos personajes, a través de su vida también, haciendo milagros, eh, sanando enfermedades, expulsando demonios, hablando con denuedo a través del Espíritu Santo, pero una cosa es conocer y otra cosa es tener, que ellos mismos sean recipientes del Espíritu Santo. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes, dice Juan 14:17, ustedes conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. En Juan dice, el Espíritu está con ustedes y mora en ustedes. A partir de la venida del Espíritu Santo, una vez por todas empieza a habitar en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los discípulos que fueron los que primeros estuvieron. ¿Sí? Ahí está el pasaje de Juan 14:17. Muy bien. Seguimos con leyendo Primera de Hechos. Entonces, 3 años estuvieron conviviendo los 12 discípulos con Jesús. Lo vieron hacer milagros, lo vieron enseñar, lo vieron tener compasión por los más necesitados, lo vieron cumplir con todo lo que iba a suceder. Los discípulos fueron espectadores de lujo porque estaban ahí en la primera fila viendo absolutamente todo lo que pasaba y que se cumplía cada una de las cosas que Jesús decía. Lo vieron morir, lo vieron resucitar, y después estuvo 40 días más con ellos para afirmarlos nuevamente acerca de las enseñanzas. Pero aún así, seguían sin entender nada. Esto se evidencia en el pasaje que vamos a leer a continuación. Realmente Jesús tuvo una compasión extraordinaria para con sus discípulos. Veamos lo que dice este pasaje de Primera de Hechos, capítulo 6 al 8. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, Jesús, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En su interior, los discípulos pensaban que ellos serían los encargados de liberar a Israel del dominio del Imperio Romano. Israel siempre fue un pueblo sometido a lo largo de la historia por distintos imperios. Israel siempre fue un pueblo sometido. En la mayoría de la historia que nosotros leemos en la Biblia, aparece un pueblo sometido, un pueblo esclavo. En primer lugar, eran esclavos del imperio egipcio, luego el babilónico, el persa, el griego y el romano. Ellos, cuando Lucas escribió el Tratado de Hechos, ellos estaban esclavos, eran sometidos por el imperio romano. Tuvo muy poco tiempo de libertad el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Y los 12 discípulos, o los 11, mejor dicho, que estaban hasta ahora, los 11 estaban convencidos
de que ellos eran los que escogidos para restablecer el gobierno mundial de Israel como pueblo escogido de Dios. Ellos estaban súper convencidos de que Jesús iba a utilizarlos a ellos para que Israel volviese a ser libre de la esclavitud del yugo del Imperio Romano y que a partir de ellos, de estos 11, serían los gobernadores del mundo. ¿Sí? Por eso es la pregunta que le hicieron a Jesús, la que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces veamos algunas implicancias o algunas características que tenía para los judíos la llegada del Mesías. ¿Sí? Ahí vamos a ver un listado de ciertas implicancias que para ellos tenían en consideración que eran la venida del Mesías. La misión del Mesías para el pueblo judío, en primer lugar, era restaurar la dinastía de los descendientes de David. O sea, volver a restaurar la dinastía de ellos como pueblo escogido de Dios. En segundo lugar, supervisar la reconstrucción de Jerusalén. En tercer lugar, el Mesías tenía la misión de reunir a todo el pueblo judío de la tierra de Israel. Recuerdan que en las distintas deportaciones y en las distintas esclavitudes que tuvieron, sometimientos, el pueblo judío había sido esparcido por todo el mundo. ¿Sí? Entonces, los judíos creían que el Mesías debería ser aquel que reuniese a todo el pueblo judío esparcido por todo el mundo. En cuarto lugar, restablecer el Sanedrín, la Corte Suprema Legisladora del pueblo judío, quien iba a ser los encargados de juzgar al mundo. Y en quinto lugar, convertir a Jerusalén en la capital espiritual del mundo. Eso eran lo que creían los judíos, los que esperaban, y que los discípulos también, a la luz del pasaje que acabamos de leer, le preguntaban, Señor, ¿cuándo vas a restablecer a Israel como pueblo escogido tuyo? Y él le dijo, no les importa a ustedes saber. ¿Por qué? Porque los judíos no podían aceptar a Jesús como el Mesías. Les costaba mucho poder entender que Jesús era realmente el Mesías. Nacido en un pesebre, de una familia humilde, hijo de un carpintero, proveniente de Nazaret, una pequeña ciudad ahí perdida por Galilea, sin lugar físico para reposar su cabeza, quien decía que debía ser el último para ser los primeros, el que vino a servir y no para ser servido. Entró a Jerusalén con un grupo muy humilde de personas que lo seguían, montado en un asno. Muchos judíos no concebían que Jesús fuera el verdadero Mesías. Ellos querían el reinado, ellos no querían el reinado celestial de Israel. Muchos judíos no concebían que realmente fuera el Mesías porque ellos querían un reinado de Israel sobre esta tierra. Ese pensamiento tal vez hizo caer a Judas. Hay muchos teólogos y muchos pensadores que han escrito comentarios diciendo de que tal vez Judas entregó a Jesús para que finalmente se manifestara como el verdadero Mesías que los liberase al pueblo judío del yugo romano. Pero cuando se dio cuenta de que en realidad había firmado la sentencia de muerte de Jesús, no pudo aguantar la culpa y decidió quitarse la vida. Esa es una de las teorías que algunas personas nombran acerca de la traición de Judas. Justamente esto, esperando un Mesías que venga en caballo, que venga fuerte, que venga poderoso, que rescatara al pueblo judío, y resulta que se encontraron con Jesús. ¿Sí? Y estos mismos pensamientos sostenían los discípulos, porque le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y me imagino a Jesús, pobre, agarrándose la cabeza, porque después de tanto tiempo ellos seguían sin entender, diciendo, pero la cosa no termina ahí. Sigamos leyendo a ver qué pasaba con los discípulos antes de Pentecostés. ¿Qué otra más se mandaron los queridos discípulos? Muy bien, sigamos leyendo. Entonces, el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Sí? Y entrados,
subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bernabé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo, ¿sí? Solamente un comentario antes de seguir leyendo. Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón Simón el Celote, es la última vez que son nombrados en la Biblia. Son las últimas veces que fueron nombrados en la historia de la Biblia. Nunca más en las cartas, ni en ningún otro libro, fueron nombradas a estas personas. Es la última vez que aparecen por sus nombres en la Biblia. Y otra cosa a tomar en cuenta es la importancia de María y de las mujeres en los primeros años, en los primeros tiempos de surgimiento del cristianismo, porque dice que las mujeres, María y sus hermanas, estaban ahí unánimes en oración justo con los discípulos. Y hasta ahí vamos todo bien. Hasta ahí decía, hasta ahí Jesús les había recordado la promesa del Espíritu Santo, que debían estar juntos en Jerusalén, habían sido obedientes en eso. Los discípulos obedecieron y volvieron ahí a Jerusalén, a la casa de Juan Marcos, pero en aquellos días, dice, se levantó Pedro en medio de sus hermanos y dijo. Y lo que dice a continuación Pedro es una interpretación personal de lo que pasó. ¿Sí? Esta es una opinión personal. ¿Sí? Para mí, los discípulos con Pedro a la cabeza volvieron a meter la pata. Para mí, los discípulos en este relato, de lo que después va a relatar Lucas en el libro de los Hechos, para mí volvieron a meter la pata. ¿Sí? ¿Por qué? Estaban en el aposento alto en la casa de Juan Marcos, empezó a contar Pedro, 1, 2, ¿cuántos discípulos somos? Y dijo, somos 11, falta uno. Y en realidad no faltaba, porque resulta que Judas se había suicidado, entonces ya no eran más 12, era 11. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Bueno, esto no puede ser, no puede ser que seamos 11. Hay que buscarle reemplazante a Judas. ¿Y por qué tenía que ser reemplazado Judas? ¿Por qué tuvieron que buscar un reemplazo? No era como un equipo de fútbol que faltaba uno, entonces no se podían presentar. ¿Por qué piensan ustedes, vamos a reflexionar, por qué piensan que los discípulos con Pedro a la cabeza piensan de que faltaban un discípulo para ser los 12, que con 11 algún problema había? Bueno, retomemos el tema del gobierno terrenal de Israel. Los discípulos llegaron a la conclusión de que tenían que ser 12 y habían que votar para quién nombraban en el lugar de Judas. Porque el número 12 en la Biblia representa el número perfecto del gobierno divino. Muy bien. Yo soy profesor de matemática y una vez haciendo el profesorado de matemática tenía que exponer acerca de un taller y no se me ocurrió la feliz idea que interpretar y dar una clase acerca de la importancia del número en la Biblia. ¿Sí? Todos los números que aparecen en la Biblia tienen un significado espiritual, ¿sí? Tienen un significado teológico. Y el número 12 también tiene un significado teológico. El número 12 en la Biblia representa la perfección del gobierno divino. Miren, 12 fueron las tribus de Israel, representantes del pueblo de Dios. Cristo escogió 12 discípulos como liderazgo de la iglesia naciente. Les prometió que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En la Nueva Jerusalén, sede del gobierno, existen 12 puertas, 12 fundamentos, 12 apóstoles, 12 piedras preciosas y 12 perlas, perdón. 12 años es cuando el niño era separado de su madre y llevado al templo para su futura educación. Y el Señor Jesucristo tenía 12 legiones de ángeles listos para su llamado. Entonces los discípulos concluyeron que tenían que ser 12 para que Jesús estableciera su gobierno. Entonces, como ellos creían que el 12 era el número de gobierno, le faltaba uno. Y por eso
decidieron esa votación. Por momentos, cuando estudiamos el libro de los Hechos y vemos el comportamiento de estos 12 que Jesús escogió, por un momento me da bronca de que hayan sido tan cabezaduras, de que no hayan entendido nunca cuál era el verdadero gobierno espiritual que Jesús quería sobre la tierra. No paraban de meter la pata, no paraban de equivocarse, pensaban que las sabían todas, eran impulsivos, eran carnales. Y cuando pienso en las características de los discípulos, me di cuenta de que era exactamente como yo. Y eran exactamente como muchos de nosotros que estamos escuchando en esta noche. Entonces, lo que me conmueve y conmueve mi corazón es pensar de que Jesús nunca los dejó de amar. Jesús nunca les cerró la puerta, Jesús nunca los expulsó. Jesús, aún así, con las características que ellos tenían, con lo impulsivo, con los cabeza duras que eran, Jesús nunca los dejó de amar y de darles una nueva oportunidad. Ellos no calificaban para ser discípulos de Jesús. Ellos no calificaban para ser escogidos de Dios, pero Él los escogió igual. Y Él nos amó a nosotros también, porque nosotros tampoco calificábamos para ser hijos de Dios, pero sin embargo Él, en su misericordia, nos elogió a nosotros. Y por supuesto que les enseñó, a los discípulos les cambió el nombre, estuvo 3 años al lado de ellos, les dio un ministerio, les cambió la vida a estas 12 personas. Y al igual que a muchos de nosotros que no calificamos como escogidos de Dios, Dios nos escogió igual y nos cambió la vida. Seguramente el otro lado hay gente que piensan como yo. Nosotros venimos de una iglesia donde hay muchas problemáticas y ustedes también veo que hay muchas personas que padecen distintas enfermedades, distintos problemas, como escuchaba ahí en el encuentro de oración. Nosotros en nuestra congregación tenemos adictos, tenemos mentirosos, pornógrafos, avaros, depresivos, pecadores, muchos que no califican para ser escogidos de Dios, pero Él nos escogió igual. Él nos amó y entregó la vida de su propio Hijo para morir en nuestro lugar, en el lugar de los discípulos y en el lugar de cada uno de nosotros. Y Él nos quiere dar una nueva vida y una nueva oportunidad. Esta es la característica que tenían los apóstoles antes del Pentecostés. Esto era lo que pasaba. Los discípulos estaban ahí esperando, expectantes, a ver qué era lo que pasaba. Empezaron a hacer una votación para escoger a los 12, resultó Matías, el que ocupa el lugar vacante. En el 26 dice, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, en esa votación de Matías que aparecen ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos, fue la última vez que se nombra Matías. La última vez que nombra la Biblia a Matías fue en esa ocasión, cuando ganó la votación. Por eso es que pienso, es que reflexiono y medito y diciendo, bueno, tal vez se equivocaron los discípulos en hacer esa votación. Vamos a ver ahora rápidamente la segunda parte. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés con estos 12 cabezaduras, con esos 12 que estaban ahí reunidos sin entender para qué vino Jesús a resucitar, a morir en la tierra? Vamos a leer. Muy bien. Leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y estando todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. El día de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, también llamada fiesta de las cosechas. El pueblo judío celebraba 4 fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de la expiación o del perdón llamado el Yom Kippur, y el 4 era la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas fiestas venía gente de todos lados a Jerusalén para entregar sus ofrendas y ofrecer los sacrificios en el templo, de todos lados del mundo. Los judíos diseminados en todo el mundo venían estas 4 veces al año a ofrecer sacrificios a Jerusalén, la capital espiritual donde residía el templo. Entonces estaba lleno de gente de distintas partes del mundo. Y justo en medio de esta celebración, en esta fiesta, y no por casualidad, justo en esta fiesta se produce este estruendo, en la casa donde estaban los discípulos. Y en este pasaje no precisa la cantidad de gente que estaba dentro de la casa. Lo único que sabemos es que estaban todos sentados, unánimes y juntos. Muchos autores hablan de 120 que estaban dentro de la casa, pero los 120 eran los que estaban en la votación. No sabemos cuánto tiempo pasó luego de la votación hasta que apareció ese estruendo en el día de Pentecostés. Pero sí tenemos la certeza de que los 12 discípulos estaban ahí en la casa. Y al escuchar el estruendo se juntó toda la multitud en la casa para ver qué pasaba, y estaban sorprendidos y se maravillaban porque oían hablar cada uno en sus propias lenguas. En Pentecostés, por las fiestas judías que mencionábamos recién, había gente de distintas regiones del mundo, en Jerusalén con distintos dialectos, y por eso se sorprendían y se maravillaban al ver que todos se habían acercado hasta la casa. Podían entender hablar en su propio idioma. Les muestro un mapita para que vean de dónde eran todas las personas que estaban ahí en la fiesta de Jerusalén. Ahí en Jerusalén aparece ese puntito rojo ahí en el medio, ahí están de Jerusalén. Y todos los lugares que están en rosa, que están nombrados ahí en color blanco, venían de todo el mundo ahí a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Entonces, vamos a sacar 3 conclusiones a partir de este primer pasaje que acabamos de leer, de la irrupción del Espíritu Santo ahí en la casa donde estaban habitando los discípulos. En primer lugar, la primera conclusión que podemos ver en la venida del Espíritu Santo es el milagro de la unidad. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés representa la unión de toda la creación por medio de personas provenientes de distintas regiones del mundo a través del milagro de hablar en el mismo idioma. Con ese evento, el Espíritu Santo sana, restaura el pecado de orgullo y arrogancia surgido en la confusión de lenguas de la Torre de Babel relatado en Génesis 11. ¿Recuerdan? Ahí en Génesis 11 que debido a la arrogancia, debido a que el hombre podía acercarse a Dios con su propio poder, con su propia fuerza, construye la torre, entonces Dios los castiga y confunde sus lenguas. Ahí el Pentecostés es un ejemplo de la reconciliación, de la unidad, porque todos, hablando en distintos dialectos, en distintos idiomas, se entendían. Lo notable es que Dios a todos aquellos, todos los que escuchaban en esa casa, los escuchaban hablar las maravillas de Dios. No es que hablaban cualquier cosa, no es que hablaban de cómo salió Nacional y Peñarol en el partido de fútbol, sino que los que estaban adentro de la casa oían hablar las maravillas de Dios. El milagro de la unidad, para que realmente todo el pueblo cristiano nos unamos
La unidad no va a ser para hacer un evento, para juntarnos a tomar mate. Y cuando seamos uno, un solo pueblo unido, que no tengamos diferencias, que no estemos peleados entre nosotros, ese milagro se va a dar cuando nos escuchen hablar las maravillas de Dios. En segundo lugar, podemos ver que el Espíritu Santo atrae. La Biblia no dice que la gente se acercaba, se sorprendían y maravillaban a ver que lo que el Espíritu Santo hacía en la gente reunida, hablando en su propio idioma. Como consecuencia del Pentecostés, 3.000 creyentes se adhirieron a la iglesia. Para edificar la iglesia es que el Espíritu Santo irrumpió en esa casa. El Espíritu Santo los atraía. Ellos no llamaban, ellos no hicieron un gran evento evangelístico. Con solamente la venida del Espíritu Santo, la gente se empezó a acercar. Y en tercer lugar, podemos ver que otra vez aparece una grieta. No se hace en Uruguay, pero nosotros acá en Argentina tenemos algo que se llama la famosa grieta. Los kirchneristas contra los macristas, o los peronistas en contra de los radicales, los de Boca en contra de los de River. Nosotros en Argentina estamos constantemente divididos. Reuniones, familias se han peleado hablando de política. Y aparece una grieta. Y la grieta no es cuestión de nosotros los argentinos, se ve que desde ya hace años aparece la grieta, porque acá en Hechos aparece una grieta. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Había gente que estaba atónita, estaba perpleja porque no entendía lo que estaba sucediendo. Pero otros decían, burlándose, están llenos de mosto. O sea, están todos borrachos. Cuando Dios actúa tenemos dos opciones. Podemos estar en ambos lados de la grieta. De un lado están los que están atónitos y perplejos, que no entienden bien lo que pasa, pero que aceptan y quieren recibir todo lo que viene de parte de Dios. Pero están los de la vereda de enfrente, los del otro lado de la grieta, los que se burlan y no creen lo que Dios hace en medio de nosotros, en medio de la familia, en medio de la iglesia, en medio de las circunstancias difíciles. Voy terminando, ya para que no se me aburran, con este último pasaje. El mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro, luego que el Espíritu Santo viene y habita, irrumpe como un viento recio, Pedro se levanta y nombra un discurso. Es increíble la transformación. Acuérdense lo que vimos en un principio antes del Pentecostés. Los 12 discípulos o los 11 que no entendían lo que pasaba, que querían el gobierno terrenal de Israel, que hicieron una votación sin que nadie les dijera que tenían que votar a nadie, cabeza dura, pero miren el cambio que tuvieron a partir del Pentecostés. Es increíble la transformación que vivieron. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que están lejos por cuanto el Señor nuestro Dios los llamare. Y con todas otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de la perversa generación. Así que los cuales recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es tremendo. Parece que de un momento al otro Pedro cambió. No fue el mismo caprichoso que no entendía el plan perfecto de Dios. Se levantó con autoridad y predicando, se bautizaron y se añadieron a la iglesia ese día como 3.000 personas. Si tampoco unos días atrás estaban encerrados, estaban echando suertes, viendo quién iba a ser el sucesor de Judas. Nunca entendieron el verdadero significado del reino de Dios que Jesús vino a establecer en la tierra. Y ahora ese mismo hombre se pone en pie, pronuncia un discurso magistral,
revelando a la audiencia cuál era el mensaje del Cristo resucitado. Y ese mensaje, como dijimos, 3.000 personas se añaden a la iglesia. Y no solamente es importante notar el número, sino también el contexto en que esas personas se convirtieron, porque muchos no eran de Jerusalén. Habíamos visto que en el Pentecostés venían de todo el mundo. Y todas esas personas que habían venido durante el mundo, que habían venido al resto del mundo, escucharon el mensaje, fueron bautizados y después se tuvieron que volver a su casa. O sea que el Espíritu Santo se aseguró de que el mensaje en esa reunión, en el Pentecostés, ya sea diseminado para todo el mundo. Para terminar, y esto les prometo que con esto termino, no es una... Bueno, ahí vemos antes del Pentecostés la característica que tenían cada uno de los discípulos. No me voy a detener mucho en esto. Vemos cuáles son las evidencias del Pentecostés. ¿Eh? ¿Cuáles son las evidencias del Pentecostés? ¿Para qué vino? ¿Qué características tenía el Pentecostés en la vida de los primeros cristianos? Bueno, dice, y sobrevino temor en todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que evidenció la venida del Espíritu Santo no fue el hablar en lenguas. La evidencia del Espíritu Santo no fue que hablasen en distintos idiomas, tampoco que temblaran, tampoco que se caían, tampoco las manifestaciones sobrenaturales en cuanto a la evidencia, en cuanto a lo visual. Por supuesto que esas son manifestaciones que vinieron del Espíritu Santo, pero dice la palabra que la característica que tenían los cristianos luego del Pentecostés eran que estaban juntos, que veían la necesidad del otro, que perseveraban con alegría y sencillez de corazón y que alababan a Dios. Si decimos ser personas, hijos, llenos del Espíritu Santo, si decimos que el Espíritu Santo está en nuestra vida, deberíamos reflejar la misma característica que tenían los primeros cristianos, que estaban todos juntos, que veían la necesidad del otro, que perseveraban con alegría y sencillez de corazón y que alababan a Dios. Querida iglesia de Reducto y a todos los que están escuchando, Dios les bendiga en esta noche y que esta palabra, que este estudio bíblico haya sido de bendición para cada uno de sus corazones. Si tal vez fuiste dolido por alguna congregación, si tal vez fuiste herido por algo que ha pasado en la iglesia, si tal vez fuiste herido en tu familia, si tal vez no entendiste cosas que pasaron en la iglesia, que realmente podamos entender que lo que nos tiene que caracterizar como hijo de Dios no son las grandes manifestaciones en cuanto al hablar de lengua, que todas esas sí son dones espirituales que podemos estar de acuerdo, no son los grandes eventos evangelísticos, no son las grandes obras de caridad, sino que podamos cumplir con estas 4 condiciones que aparecen ahí en el libro de Hechos 2, que estaban todos juntos, que veían la necesidad del otro, que perseveraban, eran perseverantes con alegría, sencillez de corazón y que alababan a Dios. Déjenme terminar orando y luego ya les dejo para que puedan continuar con la reunión de esta noche. Padre del cielo, te damos gracias en esta noche porque vos has traído a cada uno de los que han escuchado tu palabra. Hemos podido reflexionar acerca de este estudio bíblico en el libro de los Hechos. Hemos podido entender tu palabra, examinarla, escudriñarla. Gracias, Espíritu Santo, por venir a habitar en esta tierra, en medio de nuestros corazones, en medio de nuestra familia, en el medio de las circunstancias difíciles. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu está con nosotros. Padre, te ruego que nos ayudes a evidenciar esto que acabamos de leer, que acabamos de aprender, que realmente podamos ser un pueblo que está juntos, que podamos ver la necesidad del otro, que podamos perseverar con alegría y sencillez de corazón
y que juntos como hijos de Dios no nos cansemos nunca de alabarte, de reconocerte, de entender cuáles son tus atributos, tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Siempre estar exaltándote y reconociéndote por lo que has hecho y vas a hacer en nuestra vida. Gracias te damos por esta noche. Bendecí, Señor, a la iglesia de Reducto. Bendecí, Señor, a cada persona que esté pasando distintas necesidades. Bendecilo, Señor, para que ellos también puedan reflejar estas características en su iglesia. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por, por, este, por esta segunda parte de este estudio. Yo estaba pensando, ¿no? A veces uno quiere ver esas grandes cosas, ¿no? O sea, grandes manifestaciones y a veces nos olvidamos que si bien tenemos un Dios grande, se caracteriza por hacer las cosas de forma sencilla, ¿no? Entonces, a veces, tal vez como humano,